Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Vélez Rendón, estudiante de cálculo diferencial de la Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿cierto? En este momento les voy a explicar los ejercicios del estudiante 4 de la tarea 3 de cálculo, ¿cierto? Entonces nos piden calcular la derivada de las siguientes funciones realizando el proceso de límite, ¿cierto? Entonces me tocó el estudiante 4. Pero antes de hacer este ejercicio debemos de tener en cuenta que es una derivada. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función por punto. ¿Qué es derivada de una función o cómo se calcula, cierto? Se calcula como límite de la rapidez del cambio mediante la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torne cada vez más pequeño, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que en este punto donde tenemos x lo vamos a reemplazar por entre paréntesis x más h, ¿cierto? Entonces vemos que la función aquí la estamos reemplazando en vez de la x por h. Como lo podemos ver acá, se subió al cuadrado y todas las x pasaron a x más h. Acá en este punto se cancelan x a la 2 y 9x por 9x, simplificando, ¿cierto? Y ya se juntan, se baja lo que queda, que es 2x más h más x a la 2 más 9h. Se cancelan las h's que hay arriba y hay abajo para al final tener el resultado de la f derivada de la función x es igual a 2x más 9x, ¿cierto? Entonces vamos para el segundo punto. En los ejercicios 2, 3 y 4 calcule la derivada de las siguientes funciones aplicando las reglas de la derivación, ¿cierto? Como soy el estudiante 4, me tocó esta siguiente función que vemos en pantalla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a aplicar dos reglas. Regla del producto, que quiere decir la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Aquí vemos el ejemplo, vemos la ecuación como se debe de hacer, ¿cierto? Y también vemos que se debe de aplicar la regla de potencia. La regla de potencia nos quiere decir que es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1 y por la derivada de la base, ¿cierto? Como lo podemos ver eh, acá en estos ejercicios. Aquí lo vemos el ejemplo que acabamos de decir, ¿cierto? Entonces por acá vemos que aplicando las reglas, ¿cierto? Aplicando las reglas, vemos que aquí se hace la función x entre paréntesis x a la 2 menos 12 entre paréntesis x a la 2 más 12 más. Aplicando las reglas, lo que estaba negativo acá pasa a positivo y lo que estaba positivo pasa a negativo, ¿cierto? Entonces también vemos acá que queda lo siguiente, 2x menos 0, sabemos que toda función que sea en 0 siempre pues va a dar igual, y entre paréntesis que tenemos x a la 2 más 12 más 2x más 0 sobre, entre paréntesis x más 2 menos 2. Aquí empezamos a ver los resultados, vemos que el 0 pues se pierde porque no hay forma de hacer nada más, vemos que se baja el paréntesis igual y también en este mismo lado ya se cancelan aquí, se multiplican 12 por 2, 24, se multiplica este 2 por 12 y el de acá también este 2 se multiplica, que queda 2x a la 3 más 4x más 2x a la 3 menos 24x. Se cancelan el 24x y el 24x porque tienen signos diferentes y queda como resultado 4x más 3. Se suman los números porque tienen exponentes de igual base. Entonces queda 4x más 3.
¿cierto? En este tercer punto vamos a explicar qué es la regla del cociente. Nos dice cómo derivar expresiones que son cocientes de otras más sencillas. Básicamente tomamos la derivada f multiplicada por g, le restas f multiplicada por la derivada de g y divides el resultado entre g elevado a la 2, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos ver qué nos quiere decir lo que les leí anteriormente y lo aplicamos a la fórmula, ¿cierto? Entonces vemos que aquí vemos, como vuelvo a repetir, vemos que lo que pasa dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Vemos que x2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar tanto para arriba como abajo, ¿cierto? Aquí vemos el resultado de estas opciones, entonces vemos que queda entre paréntesis menos 7 y entre paréntesis queda x a la 2 menos 3, se juntan todas las funciones despejándolas y cuando se desaparece el paréntesis las empezamos a multiplicar como se aparece acá, 2x a la 3 menos 6x a la 2 porque se reparte, este paréntesis queda aquí con este otro, se distribuye, ¿cierto? Lo mismo pasa con este paréntesis de acá de 21x, ¿cierto? Ya cuando hacemos la propiedad distributiva, vemos que se pueden cancelar 2x a la 3, 2x a la 3 y 20. Ya cuando se cancelen se baja lo que se tenga que bajar, se hacen sumas o las restas necesarias, queda este resultado, ya se pueden sumar y restar todo lo que podamos hacer y vemos que se puede cancelar aquí en este lado x a la 2 y x a la 2 y como resultado de esta función queda igual 4 sobre x menos 3 a la 2. Y en esto vamos a aplicar la regla del producto. La regla del producto quiere decir elevar un producto a una potencia. La suma de dos logaritmos de la misma base es igual a un logaritmo de la misma base cuyo argumento es el producto o el dividendo de los logaritmos que se suman. Aquí lo podemos ver lo que nos quiere decir la fórmula. Entonces aquí aplicamos todo esto, ¿cierto? Aquí tenemos unas funciones logarítmicas y llegando a este punto simplificamos, ya después de que podamos hacer la simplificación buscamos factor común y ya después de que tengamos factor común seguimos realizando la actividad. Entonces aquí vemos como al resultado y el resultado final es, se busca factor común, se simplifica, entonces quedaría 3 por 625 a la x, x a la 4x, entre paréntesis x menos 5 a la 2, más 4 por 625 a la x, x a la 4x sobre ln de 5 a la x más 1, entre paréntesis x menos 5, x3. Y por último, calcule derivada de la siguiente función, estudiante 4, que es el punto 5, aquí hay una derivada implícita que se obtiene derivando la función después de despejar la variable y considerada una variable dependiente, considerando que es una función de x, ¿cierto? Aquí podemos ver que 2y elevado. Entonces aquí vamos a despejar 2y dividido a la 5. Entonces vemos que 2y a la 5 se divide pues en la fórmula que estamos mirando, ¿cierto? Entonces acá vemos por acá, como podemos volver a repetir, se cancela 25 arriba y 25 abajo, ¿cierto? Entonces queda solamente y a la 2, y a la 2y igual a 15y por 15xy. Ya haciendo los resultados finales vemos que el resultado es la derivada de y, que es igual a 3y sobre 2y a la 2 menos 3x, ¿cierto? Calcule las siguientes derivadas del orden superior. Aquí vemos que se utiliza pues la ley de potenciación.
Aquí se ve la ley de potenciación y el resultado de la derivada de orden superior sería f de función de derivada a la x es igual a 24x a la 2. Y ya por último vemos el último 7, cómo lo resolvimos, que se hacen los resultados en GeoEbra. Aquí los podemos ver. Y ya los problemas de aplicación del estudiante 4, ¿cierto? Aquí se saca derivando esta función h, ¿cierto? Se saca derivando, entonces por ejemplo que 73 metros al año es la razón de crecimiento, y ya acá vemos que nos hacemos el punto B, entonces vemos que aquí está el mínimo y aquí vemos el máximo. Vemos que por al final también nos piden lo que nos da GeoEbra o el punto de inflexión de la segunda derivada. Vemos que es esto, resulta que siempre x va a dar igual a 0, el punto de inflexión es entre paréntesis 0,3 GeoEbra. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.